Saludos y bienvenidos una vez más, señoritas caballeros de sexto grado. En esta ocasión voy a socializar en la materia de estudios sociales, la fase 3, semana 10. Así que preparen su cuaderno de apuntes y los demás implementos. Lo primero, pues van a escribir la información que nos presenta la tablita, donde dice unidad 5, la identidad de América, a través de la realidad histórica, que corresponde fase 3, semana 10. Además, pues vamos a trabajar el contenido que es el legado cultural de las civilizaciones maya y azteca, específicamente de esas dos civilizaciones. El sistema político, sistema económico, organización social, ciencia y técnica, cultura simbólica y religión. Y al final, pues vamos a completar la información de dos pirámides. Una vez que ha tomado nota de la información de esa tablita, pues vamos al primer momento, el inicio. Actividad 1, motivación. Observamos dos imágenes. En la primera de ellas, pues, es el Tikal. Y pues ahí dice que es una antigua ciudadela maya ubicada en el departamento de Petén, al norte de Guatemala, que floreció entre los años 200 y 850 después de Cristo. Sus ruinas de templos y palacios incluyen la gigante pirámide ceremonial de este mundo perdido y el templo del Gran Jaguar. Bueno, interesante, y todavía en la actualidad pues está ahí. Ojalá en el futuro se tenga la oportunidad para hacer un pequeño viaje para esos lugares y conocer un poco. Y luego en la imagen que tenemos al lado derecho dice: ¿sabías que la impotente Tenochtitlán fue la ciudad-estado del Imperio Azteca, que se desarrolló entre 1325 hasta 1521? Fue fundada sobre el lago Texcoco del territorio mexicano. Cuando dice 1325 y 1521, y es después de Cristo. Bueno, ciudades bien importantes, muy bonitas. Significa que desarrollaron bastante, digamos, la parte de la arquitectura. Una vez que se ha leído y se ha observado esa información, pues van a escribir en su cuadernito las siguientes preguntas. Dice: ¿alguna vez has visitado o visto un reportaje sobre estas construcciones arquitectónicas de nuestros ancestros? En mi caso personal, pues solamente en reportajes, en algunas noticias por ahí, culturales, pero si alguien ha tenido la oportunidad de viajar, ha hecho alguna excursión, alguna expedición por esos lugares, pues ahí va a cambiar la respuesta. Y, por supuesto, lo más importante, haciendo uso de su creatividad y autonomía. La siguiente pregunta que va a escribir en su cuadernito es: ¿cómo te has sentido al conocer su legado? Legado es un poco, digamos, de las cosas que nos han dejado esas culturas prehispánicas, precolombinas. Pues en mi caso, pues admiración por esos pueblos originarios que eran desarrollados. Ahí usted puede extenderse en esa respuesta y agregarle en base a su criterio original y su creatividad. Una vez que sea completado, pues pasamos al segundo momento, donde hay que leer en la actividad número 2 el texto, y le voy a tratar de dar lectura, y dice de la siguiente manera: como legado se comprende a la herencia cultural material o inmaterial de nuestros ancestros, como las costumbres, creencias, juegos, agricultura, arte, gastronomía, baile, vestimenta, música, objetos, arquitectura, textos, descubrimientos, educación, formas de vida y organización heredados por nuestros pueblos originarios. Interesante. Entonces, ese es un legado, por ejemplo, de las cosas que nos han dejado, nos han heredado. Es preciso mencionar que en la guía de aprendizaje de la semana 8 se inició el estudio del Imperio Azteca y civilización maya, por lo que en esta guía se enfatiza en cómo el legado o herencia de ambas culturas precolombinas sigue vigente a través de sus herederos y en las prácticas de vida manifestadas por la población en los territorios mesoamericanos. Además, se presenta de forma precisa la organización social, política, religiosa y económica de ambas civilizaciones mesoamericanas. En relación a lo anterior, la herencia azteca sigue presente en los herederos de los pueblos nahuatl, que habitan actualmente en el centro de México, así como su idioma nahuatl,
está presente en cientos de palabras en español, como por ejemplo coyote, tomate, aguacate, apapachar, comal, mezcal y chocolate. En gastronomía, el maíz, los frijoles y la calabaza siguen siendo base principal de la alimentación del territorio mexicano. En cuanto a la danza, los trajes típicos son un ejemplo. Así también se pueden mencionar las técnicas de agricultura y los impresionantes vestigios arquitectónicos como Tenochtitlán, Teotihuacán, Acatitlán, Tlatelolco, Malinalco, pirámides de Xochicalco, pirámide de Tenayuca y hay pues otros más por ahí. Por todo lo anterior, el legado de la civilización azteca sobre la actual cultura mexicana es innegable, ya que, como se mencionó, desde las danzas hasta la comida tienen su origen en el antiguo estado de México, parte del legado de la cultura azteca. Además, pues, cómo estaban organizados en su imperio. En la ubicación espacial, pues, Tenochtitlán, en el centro del Valle de México, expandiendo su control hacia ciudades ubicadas en los actuales estados de Veracruz, Guerrero, Puebla o Oaxaca, la costa de Chiapas, Hidalgo y parte de Guatemala, ya como país centroamericano. Y en la organización social, pues dentro de la nobleza estaba Tlatoani, que era el monarca. Estaban luego los jefes administrativos, sacerdotes, jefes militares, y en el pueblo pues estaban los pochtecas, pueblo campesino y artesano, y también tenían siervos y esclavos. Ahí pues en la organización política pues era una monarquía. Tlatoani pues era la máxima autoridad del imperio. También tenían Consejo Supremo, que eran los miembros de la nobleza, luego pues los jefes de los sacerdotes, clan de las familias descendientes de un antepasado mitológico, según las creencias, porque ellos eran politeístas, por el hecho de creer en varios dioses. Calpolec era la autoridad y jefe guerrero del Calpulchen, que era el representante de un clan ante el Estado, y su cargo era hereditario, se iba pasando de generación en generación, pero en la misma familia. Por eso se dice aquí monarquía, no era un Estado democrático. Y en la economía, pues, ya estaba sustentada por la agricultura y el comercio. Su forma de intercambio fue el trueque. Ellos cambiaban los productos. Si alguien tenía tomates y necesitaba chile guaco, pues ahí hacían el trueque, hacían el cambio. Entre las técnicas agrícolas, pues tenían las chinampas, las terrazas de cultivos de maíz, frijol, principalmente calabaza, entre otros. Y en la religión, pues eran politeístas porque adoraban a varios dioses. En la arquitectura, pues estaba relacionada con la religión, por lo que sus edificaciones más representativas son los templos y pirámides y la construcción de ciudades. Y todo eso estaba también relacionado estrechamente con los sacrificios humanos para agradar a esos dioses. En la ciencia, pues, astronomía, ellos formularon un calendario que todavía se utiliza en la actualidad, agricultura, escritura jeroglífica, y el idioma, pues, el náhuatl. Pero luego vinieron los españoles invasores en 1521, comandados por Hernán Cortés. Del mismo modo, la herencia maya, ya hablando de esta otra cultura que nos dejaron un gran legado, por supuesto, sigue vigente en la actualidad, en las creencias, costumbres, comidas, descubrimientos astronómicos, matemáticos y las prácticas agrícolas como el de la rosa que nuestros agricultores aún utilizan en los territorios de la región mesoamericana. Asimismo, en el cultivo del maíz, el frijol, la calabaza y la yuca. Bueno, quienes no hemos probado de todo eso, pues todos hemos comido. También a través de los pueblos herederos como los lacandones, grupo indígena del tronco maya que habita en la selva lacandona en la frontera entre México y Guatemala. Por supuesto, los mayas se vinieron por problemas que tuvieron en México y empezaron a avanzar hacia el sur hasta que llegaron a Centroamérica y en El Salvador han dejado un gran legado que más adelante también se va a tocar eso. Y pues
En relación con lo anterior, cabe destacar a la herramienta república, a la hermana República de Guatemala, aún cuenta aproximadamente con 22 etnias indígenas del país centroamericano o de todos los países centroamericanos. Es Guatemala quien cuenta con más riqueza, digamos, cultural prehispánica, que son descendientes directos de los mayas, que aún conservan sus tradiciones y su lengua, entre las que se encuentran, y ahí está, H, Acateco y otros más, por ahí entre muchos más. Mientras que al occidente de El Salvador, vamos a marcar por aquí, al occidente de El Salvador existen algunos hablantes del náhuatl pipil. Ese es el idioma que más se ha mantenido, se ha conservado como un legado directo de la cultura maya en El Salvador. Y precisamente hoy día se trabaja por rescatar este legado cultural. Cabe destacar también, y quiero mencionar que el náhuatl pipil, pues a través de los mayas introdujeron cuando se vinieron por los problemas en México, se vinieron obviamente caminando porque ni caballo tenían, ni se conocía el caballo. Fueron los españoles cuando vinieron a invadir, digamos, como invasores e introdujeron el caballo y otras cosas que no se conocían en América. Además, pues cabe también resaltar que los mayas pues se ubicaron geográficamente del río Lempa hacia el centro y hacia occidente. Y específicamente hicieron mayor presencia en el departamento de Sonsonate, allá en aquellos municipios de Panchimalco, Nahuizalco y en sus alrededores, pero básicamente casi todo occidente de El Salvador, donde se habla, todavía hay personas que hablan este idioma, náhuatl pipil. Y un saludo para Sonsonate, para todos aquellos que nos están siguiendo desde ese bello departamento. Algunos de los sitios arqueológicos más representativos de la civilización maya son Chichén Itzá y Uxmal en la península de Yucatán, Etzna y Becán en Campeche, Izapa y Palenque en Chiapas, todos estos de México, pero también está el Tikal en Guatemala, Copal en Honduras, Joya de Serén en San Andrés, Cihuatán y Tazumal, entre otros, en El Salvador, en el país de El Salvador. Bueno, luego tenemos como la ubicación espacial de la organización de los mayas. Se ubicaron en México al sur, y ahí están los lugares, pero también en Belice y Centroamérica. La organización social, pues el gobernante, Alac Winnick, la nobleza, pueblos y esclavos. Y aquí tenemos también en la organización política, Alac Winnick, pues era el máximo gobernante. Ahí también tenemos los Olpop, el Nacón, el Ahuacán, los Tupiles, los Batabob, los Acuchcabó. En ese orden jerárquico, pues estaban ellos constituidos políticamente, socialmente, y en su economía, pues estaba sustentada en la madre tierra, que era básicamente la agricultura, porque le rendían mucho tributo en sus actividades ceremoniales. Y pues también el intercambio fue a través del trueque. Si alguien tenía yuca y el otro tenía, digamos, otro tipo de producto, entonces se lo cambiaban. Entonces no utilizaban la moneda, pero se dice también que el cacao era como una especie de moneda, pero ellos generalmente así en el trueque, intercambiando los productos. También desarrollaron técnicas agrícolas y pues la base de alimentación de ellos pues era el maíz, frijol, calabaza, yuca y camote. Delicioso el camote, por cierto. Bueno, la religión, ellos eran politeístas, adoraban a varios dioses. En la ciencia pues ellos desarrollaron bastante, digamos, la astronomía, ubicación del sistema solar, calendario solar y lunar. Desarrollaron bastante la matemática, la invención del número cero y también el número o el sistema vigesimal. Pues interesante, pero luego vinieron y se repite la historia con esta civilización, los invasores españoles. La invasión española al territorio de los mayas fue un conflicto prolongado por casi 2 siglos. Los
Itzáes y otros grupos mayas de las tierras bajas de la cuenca del Petén entraron en contacto con Hernán Cortés. Bueno, ese fue el español encargado. Obviamente, pues él y sus ayudantes también, tipos piratas. Y por primera vez en 1525, pero se mantuvieron independientes y hostiles hasta la invasión de 1697 después de Cristo. Obviamente, pues ahí fue cuando el ataque fue decisivo de los españoles, dirigidos por Martín de Urzúa y Arismendi. Finalmente derrotó el último estado maya independiente. Aquí hubo un genocidio en contra de los indígenas y pues se presume de que fueron miles de indígenas que murieron a mano de los españoles. Es preciso mencionar que nuestros ancestros vivían en armonía con la naturaleza de ahí, la importancia de cuidar el medio ambiente, la madre tierra, porque la madre tierra es la que nos alimenta. Si no cuidamos nuestro planeta, no cuidamos donde nosotros vivimos, pues van a haber años muy difíciles. Y en conclusión, pues la herencia de estas culturas sigue vigente en nuestros territorios, que día a día manifiestan a través de sus prácticas en el legado cultural. Nos han dejado un gran legado, según lo que hemos leído en esta guía. Bueno, en el último momento, que es el cierre, en la actividad número 3 se va a hacer un trabajo individual. Y dice, a partir de la información que se te presenta, elabora en tu cuaderno 2 pirámides en las que representes la organización social de los mayas y aztecas. Puedes hacer uso de tu creatividad o seguir el ejemplo que se te presenta. Bueno, la actividad ha sido, bueno, se ha tratado de completar. Entonces, en la civilización azteca, pues, tenemos la jerarquía, el monarca, ¿verdad? Que era el máximo líder, digamos, gobernador, y luego de él están los jefes administrativos y sacerdotes, luego los jefes militares, y de último están el pueblo, que son los pochtecas, los campesinos artesanos, y también tenían siervos y esclavos. Entonces, esta es una pequeña idea, una ilustración de la actividad que van a completar. Y en la civilización maya, pues ahí tenemos como máximo gobernante a Alach Winnick, y él pues siempre era como el monarca. Luego tenemos la nobleza, el pueblo, y al final pues de la pirámide pues tenemos los esclavos. Pues es así como le damos socialización a la guía, pero aparecen al final 3 preguntas. Responde las preguntas en base a la lectura de esta guía de aprendizaje. Dicen, ¿qué se comprende por el legado patrimonio cultural? Pues es la herencia cultural que se mantiene, por ejemplo, la historia, edificaciones, gastronomía, costumbres, organización, etc. Pueden extender la respuesta utilizando su creatividad, que eso también se encuentra información adicional en la lectura. Luego dice, ¿de qué manera sigue presente la herencia cultural de los aztecas y mayas en la actualidad? Pues en algunas edificaciones arquitectónicas, el idioma que aún se habla en algunos lugares, especialmente pues en Guatemala, en El Salvador, en Occidente, ¿verdad? El río Lempa hacia centro y occidente, específicamente en Sonsonate se habla el náhuatl pipil, y pues la vestimenta que utilizan, pues todavía hay personas que utilizan bastante eso, aparte de que trabajan bastante con el barro, ese material para hacer ollas, tinajas, cosas así, e inclusive pueden hacer muñecos, animales de barro, pero también tenemos algunas comidas típicas, ancestrales, que es como un legado, y las costumbres prehispánicas. Bueno, entonces es así como se le da socialización a la guía de sociales, que corresponde básicamente a la fase 3, semana 10. Espero que sea de mucha utilidad. Saludos a todas y todos.